18. Segundo de Crónicas 13:13. Quiero hablar en esta mañana acerca de qué hacer cuando no puedes salir de las dificultades. Segundo de Crónicas 13:13. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Todos? Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Pueden tomar asiento. Y ¿qué hacer cuando no puedes salir de las dificultades? Encontramos aquí a dos pueblos. Estos pueblos o reinos, uno de ellos es el reino de Judá y otro de ellos es el reino de Israel. Vamos a pedir a nuestro visitante Iván, ven para acá, y Abraham, ven para acá, por favor. Iván, ¿a qué le ponemos, el bueno o el malo? No, el malo, ¿qué hiciste? Vente para acá. Entonces, él es el pueblo de Israel. El rey de Israel se llama Jeroboam. Y aquí está Abías, y él representa al pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, él acaba de tomar el reino. Antes de esto había sido el rey Salomón. Salomón, antes de Salomón fue David, y antes de David fue Saúl. Y después de Salomón, su hijo Roboam. Y una de las maneras que podemos aprendernos quién fue el hijo de Salomón es que S sigue después de la RS. Entonces Roboam, Salomón. Y se divide el reino entre Roboam y Jeroboam. Jeroboam era hijo de Nabal. N sigue después de J o algo así, o J después de N, no sé. Pero aquí está Jeroboam. Él es un rey malo, nada más véalo. Vean la cara, vean su porte, viene de Monterrey, y Jeroboam había nacido en Monterrey, Nuevo León. Amén. Entonces, tenemos al reino de Israel comandado por Jeroboam, y el reino de Judá comandado por Abías. Ahora, Jeroboam estaba haciendo unas cosas tremendas, y dice la palabra de Dios que estos dos reinos están ahora listos para pelear una gran batalla. Esta es una de las más grandes batallas en la historia de la Biblia. Es más, acabamos de leer un versículo y lo hice un poquito a propósito. Nos fuimos de largo bien rápido, pero vamos a volverlo a leer este versículo. Dice ahí en el versículo 17. Versículo 17, y Abías y su gente, Abías está aquí, es el reino de Judá, y su gente hicieron en ellos una gran, ¿qué? Matanza. ¿Qué tan grande será una gran matanza? 20,000, 100,000, 200,000. Dice la palabra de Dios, hicieron una gran matanza y cayeron heridos de Israel. ¿Cuántos? 500,000 hombres. En la Biblia no encontramos un número más grande de muertos en una batalla que este. Este es el número más grande que nosotros encontramos entre una guerra.
Hay otros números, por ejemplo, cuando vino el ángel de Jehová y mata a 185,000. Encontramos, eso se encuentra en 2 Reyes 19:35, cuando en una sola noche de los asirios mueren 185,000 personas. En 2 de Crónicas 28:6 nos habla acerca de una matanza de 120,000 hombres de Judá en un solo día por parte de los hijos de Efraín. En 1 Samuel 6:19 se nos describe cómo también mueren 50,000 hombres de Bet-Semes por mirar dentro del arca del pacto, 50,000. Números 16:49 se ve como por causa de la rebelión de Coré, 14,700 personas mueren. Pero aquí muere 500,000 de personas. Y es una batalla entre el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora, Abías comenzó a tratar de hablar con Jeroboam. Y le dijo: hey, mira, no hay que pelear. ¿Para qué pelearnos? Somos casi hermanos. Y Abías le dijo: bueno, yo sé que tú te has alejado de Dios, has hecho cosas que no debes de hacer, has reemplazado los lugares de sacrificio, has reemplazado a los sacerdotes, has sacado a los levitas, has dejado al Dios Jehová de los ejércitos, pero no hay que pelearnos. Y mientras Abías estaba hablando con Jeroboam, Jeroboam manda a la mitad de su ejército atrás del pueblo de Judá. A ver, Cruz, ven para acá. Y Cruz también es de los malos. Nada más vean la playera que trae. Y entonces aquí está Cruz, y es parte del pueblo de Israel, del reino de Israel. Aquí está el reino de Judá, que tenían 2 tribus y media. El reino de Israel se había llevado la mayoría, 10 tribus, y tenían muchísima más gente. Y entonces, mientras él estaba diciéndole a Jeroboam: hey, no hay que pelearnos, no vale la pena pelearnos, él manda a la mitad de su ejército a las espaldas de Judá. Y dice la Biblia, vean lo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos. ¿Por la qué? Por la espalda. Y luego dice: y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante. ¿Y dónde más? Y a las espaldas. ¿Sabes que de por sí es difícil tener enfrentamientos con alguien? Es difícil cuando vienen ciertas pruebas, dificultades, problemas en nuestra vida. Es difícil cuando tenemos que enfrentarnos, hablando de enfrentarnos de frente con situaciones que a veces no queremos enfrentarnos, a problemas y dificultades. Pero ¿qué tal cuando no solamente tenemos problemas enfrente, pero atrás y alrededor, y nos encontramos en una emboscada? Ahora, el pueblo de Judá tenía un buen número de personas. Tenían 400,000 personas con él. Ellos pudieron decir: ¿saben qué? Si la hacemos. Somos 400,000, ellos son 800,000, pero si le echamos ganas, sí vamos a poder. Y nuestro problema es ese. Nuestro problema pudiera ser que decimos: bueno, sí va a estar difícil, pero yo puedo contra las dificultades y problemas, y yo voy a entrarle, y yo puedo sin Dios. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es cuando decimos: quizás yo sí pueda salir adelante con mis propias
fuerzas. Pero ¿qué hacer en medio de dificultades? Cuando realmente estoy en medio, cuando estoy entre la espada y la pared, como pudiéramos nosotros decir, cuando tengo problemas aquí, tengo problemas allá, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con la familia, tengo problemas con el esposo o la esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con la luz, tengo problemas aquí abajo, por todos lados estoy yo en medio. Así estaba Judá. Judá se encontraban en medio de las dificultades. Pero ¿sabes qué hicieron? Primer cosa que hicieron, dice ahí versículo 13, dice: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Número 1, cuando estés en dificultades, clama a Dios. Ve lo que dice Jeremías 33:3. Cuando estemos en dificultades, ¿sabe lo que debemos de hacer? Ay, pastor, pero pues qué sencillo. Sí, es sencillo, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida clamar. Decimos: yo lo hago, yo me enfrento, yo tengo fuerzas, y nos olvidamos de Dios. Y el diablo, eso es precisamente lo que él quiere que tú hagas, que te olvides de Dios, que tú te afanes, que tú digas: yo sí puedo, yo sí puedo, tengo problemas aquí en mi hogar y yo sí puedo, tengo problemas con mis hijos y yo sí puedo, tengo problemas con mi esposa y yo sí puedo, en el matrimonio, en el trabajo, y nos olvidamos de clamar a Dios. El diablo dice: hey, ¿para qué clamas a Dios? ¿Para qué hablas con Dios? No te acuerdes de Dios, tú puedes seguir adelante. Y si no oramos, si vemos que se pone más difícil las cosas, el diablo es bueno para decir: miran, Dios ni te escucha. Hace años tú oraste, hace un mes tú oraste, hace una semana tú oraste, y Dios no te ha contestado. Él no te va a contestar. Ya, ¿para qué clamas? ¿Para qué sigues orando? Pero Jeremías 33 dice, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos nosotros de clamar y acordarnos de clamar a Él. Ve lo que dice Salmo 41. ¿Cómo debemos de clamar? ¿Cómo debemos de clamar? Clama con urgencia. ¿Qué quiere decir clamar con urgencia? Clamar con urgencia es clamar con cierta desesperación. Es clamar como, no tenemos que realmente llegar al fondo y desesperarnos y dar de gritos de miedo, pero yo creo que durante nuestra vida como cristianos, muy pocas veces clamamos con urgencia. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste con urgencia? Quizás en la pandemia, quizás hace ya mucho tiempo, pero yo creo que Dios espera que clamemos con urgencia, sintiendo que no hay nada en mí que me pueda ayudar, que solamente Dios me pueda ayudar, y decir: yo dependo de ti, Señor, y clamar con urgencia. Hace 2 días iba a llevar a mi mamá a su casa. Estaba visitando la familia y estaban ahí en la casa, y mi mamá se subió al carro. Y yo ya estaba a punto de salir de la casa, y de repente me acuerdo que olvidé algo en la casa, no recuerdo qué fue, creo que fueron las llaves. Me subo al carro, no hay llaves, me bajo, y cuando me bajo, mi mamá siente que el carro se está moviendo, pero no se estaba moviendo. Pero me dijo con urgencia: se va, se va. Y yo la miré y dije: ¿quién se va?
se va, se va. Y ¿quién se va? El carro se va. Ya después pensé, cuando me estaba diciendo eso, me hubiera así como caminado hacia atrás para que mi mamá pensara que realmente se iba al carro. Dije, ya lo pensé después para espantarlo un poquito más, pero cuando vemos que hay algún tipo de urgencia, que alguien se va a caer. Ayer una de mis sobrinitas se iba a caer. Había unas almohadas, pero yo estaba jugando con ella y se iba a caer, y la vi que se iba a caer y con urgencia me aventé, me pegué en mi rodilla y dije, se hubiera caído en la almohada, no le hubiera pasado nada. Pero cuando hay urgencia, gritamos o quizás nos exaltamos un poquito. No estoy diciendo hay que gritarle a Dios, a ver, ¿cuándo me contestas? Pero hay que tener una urgencia. Tenemos que tener urgencia. ¿Sabes que Jesús viene pronto? Y que no estamos pidiendo urgentemente por las almas de este mundo. En Corea del Sur, en los años 1900, en el año 1900, en Corea del Sur había aproximadamente 1% de cristianos en Corea del Sur. En el año, eso 1900, 100 años después, en el año 2000, y ahorita más, pero en el año 2000 y ahorita hay un 20% de personas, de cristianos que claman que Jesús es su Salvador. 20%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios ha hecho algo grande en Corea del Sur. Es el segundo país que manda más misioneros que de Estados Unidos, y ese dato de hace años a lo mejor ya es el primer lugar de país que está mandando misioneros a todo el mundo. ¿Y sabes lo que hacen allá en Corea del Sur? En Corea del Sur, iglesias se la pasan orando con urgencia por la salvación del mundo. Iglesias se están orando durante toda la noche. Iglesias se están reuniendo a orar a las 5 de la mañana. Iglesias están teniendo veladas de oración. Iglesias se están reuniendo para orar con urgencia. ¿Por qué habrán ido de 1% a 20%? Porque estaban orando con urgencia. Y a veces nosotros no estamos viendo que Dios está contestando nuestra oración, porque ¿sabes cuál es nuestra oración urgente? Señor, bendice a este hermano. Y vemos otra petición de oración ahí en WhatsApp. Oren por él. Oh Señor, amén. Y después nada más ponemos las manitas y no oramos. Esa no es una oración con urgencia. Una oración dependiendo de Dios y urgencia, es decir, Señor, aquí está esta petición, aquí está esta necesidad, Señor, gracias, Señor, salva a México, salva a mi país, salva a mi familia, salva a mi hermano, a mi hermana, a mi tío. Oh Señor, por favor, urgentemente, yo te pido, yo te clamo a ti. Y constantemente debemos de estar orando con urgencia. Imagínate un país, hay varios países, les voy a dar, estaba buscando países en donde menos del 1%, en esos países, y son muchos, países en donde estaban como estaba Corea del Sur hace 124 años. Nuevamente, Corea del Sur hace 124 años, 1% de cristianos ahí. Pero comenzó a entrar el evangelio y cristianos comenzaron a orar con urgencia. Una de las claves de ese país era porque comenzaron a pedir y a orar con urgencia, y ahora 20% están, ese país es cristiano. Asia, aquí hay algunos países en Asia que menos de 1% son cristianos. Afganistán, Bahrein, Bután, Camboya,
China, Corea del Norte, Indonesia, Japón, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Pakistán, Arabia, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam. En Europa, Albania, Azerbaiyán, Kazajstán, Kosovo. En Medio Oriente, Argelia, Bahrein, Comoras, Egipto, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Yemen. Muchos países que están así. Imagínate que Pakistán en 80 años 20% de Pakistán fueran cristianos. Imagínate que aquí en México, el 15, el 18, que ya está el cristianismo, está llegando a cada vez más lugares, que cristianos como tú y yo comenzáramos a orar más con urgencia, pidiéndole al Señor. Y sí estamos nosotros y deberíamos de estar necesitados, con urgencia, clamando a Dios. Número 1, clama con urgencia. No solamente hay que clamar con urgencia. Ve lo que dice Mateo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Dice ahí: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué va a pasar? Les será hecho. Hay que clamar con urgencia, pero hay que clamar con unidad. Debemos de orar más unidos. Debemos más de juntarnos y decirle a otro hermano, ¿puede orar conmigo? O en la familia, orar. O con la esposa, orar. O con alguien más, orar. Necesitamos orar unidos. El pueblo de Judá, dice la Biblia, que estaban juntos, fueron a la batalla y clamaron a Jehová, alzaron su voz. Dice la Biblia que alzaron su voz y gritaron y dijeron: Señor, ayúdanos. Y comenzaron a tocar la trompeta. Y dice la Biblia, los de Judá gritaron con fuerza y alzaron el grito. No fueron. Imagínate, aquí están los de Judá, son 400,000 y ya están a punto de ir a la guerra, y solamente 5 de 400,000 empiezan a gritar: el Señor puede. 5 y 399,995 dicen: ¿qué dice que hace? Está medio loco. No, sino que todos estaban gritando, confiando, orando a Dios, unidos. Y a veces salimos todos, de los que salen, pero hay otros que no salen. A veces oran algunos y no todos. A veces vamos para acá, pero no todos. Necesitamos clamar unidos. Dice ahí: donde 2 o 3 están. Ve lo que dice Salmo 55, 16. Hay que clamar urgentemente, hay que clamar con unidad, hay que clamar una y otra vez. Salmo 55, 16. Ve lo que dice Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Sabes cuántas veces al día debemos de clamar? Tarde, mañana, a mediodía, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la mañana, a mediodía, en la tarde. En todo momento debemos de clamar. Tenemos dificultades, tenemos problemas, estamos en una emboscada, hay problemas atrás, adelante, por todos lados. ¿Qué puedo hacer? Número 1, clama a Dios, clama a Dios. Ora al Señor. Hay un Dios en los cielos que escucha la oración, un Dios poderoso, un Dios que quiere que nosotros vayamos a Él y con urgencia, pidiendo y clamando y diciendo: por favor, Señor. Y sí, yo sé que a veces cuando estamos en lo peor de lo peor hacemos eso.
pero lo podemos hacer en todo momento. Señor, yo te pido, yo clamo a tu nombre, por favor. A lo mejor esto no es tan urgente, pero Señor, para mí es algo urgente, es importante que esta persona sea salva. Ayúdame, Señor, a ser de buen testimonio. Ayúdame a alejarme de este pecado. Es urgente alejarme de este pecado. Ayúdame, Señor, a poder tener más, que no me dé tanto miedo el poder simplemente dar un folleto, invitar a alguien en donde yo estoy. Señor, necesitamos de ti en todo momento, urgentemente. Número 2, cuando estás en dificultades, no solamente clama. Número 2, cuando estás en dificultades, confía. Regresa conmigo a 2 de Crónicas capítulo 13. Pueden tomar asiento. 2 de Crónicas capítulo 13, versículo 18. Hay que clamar cuando estoy en dificultades. Debo de orar con urgencia y orar unidos con alguien más y orar una y otra vez, pero confía. 2 de Crónicas 13, versículo 18, dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. ¿Por qué? Porque se apoyaban en Jehová. Se apoyaban en Jehová. Ve lo que dice Isaías 40, 28. Este es uno de mis pasajes favoritos, Isaías 40, 28. Confía en Él. Cuando estás en problemas, confía en Él. Cuando piensas que hay una emboscada y hay problemas a todo tu alrededor, adelante, atrás, a un lado, al otro lado, te encuentras entre la espada y la pared y no sabes qué hacer, confía en Él, confía en Él. Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Gracias a Dios que Dios no desfallece, amén. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas? Dice la Biblia: confía en mí. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, en otras palabras, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué debo de hacer yo? Debo de esperar, debo de confiar en Jehová. Cuando estoy yo en medio de dificultades, en medio de problemas, y está enfrente y atrás y a un lado y por todos lados, hey, sigue confiando en Dios, sigue confiando en Él, no pierdas tu fe en Él. Es más, el diablo dice: no creas más en Él, pero tú di: yo voy a seguir confiando en Dios. Yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo no sé. Y no comiences a pensar: ¿será mi culpa? ¿Será no mi culpa? ¿Será de la culpa de mi esposa? ¿O de quién es la culpa? Deja de buscar el culpable y sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. No nos va a llevar a nada buscar de quién es la culpa, pero me lleva a mucho cuando yo recuerdo: Dios no se fatiga, Dios me da la fuerza, Dios siempre está a mi lado, voy a seguir confiando en Dios. Salmo 89, 8. Ve lo que dice Salmo 89, versículo 8. Confía en Dios, confía en su poder. ¿Sabes que Dios es poderoso? Cuando yo personalmente comienzo a pensar: ¿será que hay un Dios? ¿Será que Dios existe? Porque han venido esos pensamientos en mí. Y comienzo yo a dudar de la existencia de Dios. ¿Será que Dios existe?
¿Será que Dios es real? Y de repente recuerdo y viene a mi pensamiento el universo, la creación de este universo, como Dios creó simplemente nuestro sistema solar. Si no hubiera otra cosa y solamente estuviera el sistema solar, diríamos, wow, qué bueno que la Tierra no de repente le da un hipo y se sale de su órbita, o de repente algo sucede. No, ¿sabes qué? Gracias a Dios de que la Tierra sigue girando y que la Tierra sigue igual girando alrededor del Sol. Y cuando vemos la Vía Láctea y los millones y millones de estrellas que tiene, y luego vemos otras galaxias y decimos, esto no pudo haber sucedido con una pequeña explosión o gran explosión. Dios hizo todo lo que nosotros vemos. Dios es el creador. Y por lo menos a mí es lo que me ayuda a recordar que hay un Dios en los cielos. Dice acá, Salmo 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Poderoso eres Jehová. Dios es poderoso. 1 Corintios 1:18, confía en su poder, confía en su palabra. 1 Corintios 1:18, voy a leerlo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabes que el evangelio es poder de Dios? ¿Sabes que cuando presentamos el evangelio estamos llevando el poder de Dios? Su palabra es poder. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque su palabra tiene poder. Tienes que confiar en su poder. Tienes que confiar en su palabra. Tienes que confiar en su palabra. Ellos, regresa conmigo a 2 Crónicas 13. 2 Crónicas 13. Ellos, dice ahí, se apoyaban en Jehová. No solamente clamaron a Él, sino prevalecieron porque se apoyaron en Dios. Confiaron en Él. Dijeron, ok, sí, somos 400,000. Y quizás sí vamos a poder, pero vamos a confiar en Dios que Él nos va a ayudar. Y mataron a 500,000, 500,000 de hombres. Wow, fue una matanza muy grande. Dios fue quien les ayudó. Y número 3, cuando estés en dificultades, número 1, clama. Cuando estés en dificultades, número 2, confía en Él. Y número 3, cuando estés en dificultades, continúa en sus caminos. Cuando estés en dificultades, continúa. Porque lo más fácil para hacer es que cuando vienen los problemas y cuando vienen las dificultades, me desanimo, veo como aquel está bien y me comienzo a comparar y veo como aquel no es cristiano y a él no lo han corrido del trabajo y veo como aquel va bien y parece que su matrimonio va bien y no son cristianos, y veo para acá y me empiezo a comparar y veo que él está bien de salud y come un montón de semitas y come un montón de grasa y se toma como 20 cocas al día, y yo trato de comer saludable y ya me encontraron diabetes y triglicéridos y esto y el otro. ¿Y qué hago? Me comienzo a apartar de Dios. En medio de las dificultades, lo menos que debes de hacer es apartarte de Dios. Continúa en Él. Continúa en sus caminos. Ve lo que dice versículo 8, 2 Crónicas 13:8. Y ahora vosotros, está hablando Abías a Jeroboam, el rey malo, y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos.
Y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y que dice, no le hemos dejado. No le hemos dejado. No quiere decir que eran perfectos. No quiere decir que nunca hacían algo malo. No quiere decir que siempre andaban caminando todo bien. Pero no habían dejado a Jehová. Quizás tienes problemas y dificultades. Quizás viene alguien y te hace enojar y pierdes tu testimonio. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero hay otros que pierden su testimonio y empiezan a gritar y de repente dicen, no debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho eso, soy cristiano. Ok, está bien, pero no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Continúa en sus caminos. Dice aquí, Jehová es nuestro Dios, versículo 10, 2 de Crónicas 13:10. Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde. ¿Por qué? Aquí en mi Biblia dice ¿por qué? ¿Cuántos sus Biblias dice ¿por qué? También dice ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor era chinito quien puso aquí ¿por qué? Pero es ¿por qué? Pero dice, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Dicen ellos, no le hemos dejado. No hemos dejado a Dios. Le hemos querido dejar, quizás sí. Nos hemos querido apartar, quizás sí. Nos hemos apartado quizás 2-3 semanas, quizás sí. Quizás dejamos de leer la Biblia unos cuantos días, quizás sí. Quizás dejé de orar unos cuantos días, quizás sí. Pero no me voy a apartar de Jehová. Hermano, no te apartes de sus caminos. No le dejes nunca. Hasta el propósito de nunca dejar a Dios. Yo recuerdo el día en que yo dije, yo nunca voy a dejar a Dios. Ha habido veces que yo le quiero dejar, pero debo recordar, yo no voy a dejar a Dios, porque eso es lo que el diablo quiere. ¿Cuántas veces me he encontrado cristianos que vienen con un corazón quebrantado, con un corazón dolido, que se apartaron por 20, 30 años y regresan a los caminos de Dios y dicen, mi mayor error es haber dejado a Dios por 20, 30 años, haberme apartado. Nunca lo hubiera hecho. Y vienen con un corazón quebrantado. Arruiné mi vida, arruiné mi matrimonio, arruiné a mis hijos, hice un desastre con mi vida. Y es doloroso ver eso. Joven, haz la decisión, nunca apartarte de Dios. Dile al Señor, Señor, pase lo que pase, no me voy a apartar. Tú seguirás siendo mi jefe. Ve lo que dice el siguiente versículo. Versículo 12. Y he aquí, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por jefe. No nos hemos apartado. Él sigue siendo nuestro jefe. No hagas del diablo tu jefe, porque cuando nos apartamos de Dios,
le estamos diciendo a Él, ya no te voy a obedecer, ya no voy a creer en ti, ya no voy a seguirte, porque ahora el diablo es mi jefe. Y cuando te apartas de Dios, eso es lo que estás diciendo. Le estás dando la espalda a Dios y estás haciendo del diablo tu jefe. No te apartes de Dios. Cuando vengan las dificultades y problemas, quizás no vas a caminar en perfección. Quizás vas a tener altas y bajas. Quizás vas a tener algunas dudas por ahí, algunos problemas, pero mantente adelante, mantente fiel a Dios. No te apartes de Dios. Cuando estés en medio de dificultades, clama a Dios, confía en Él y continúa en sus caminos. Y Dios los libró y les dio la victoria. Tú puedes tener la victoria en cualquier dificultad que tú tengas. Dios te la puede dar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos